Dice Mateo 9:35, y recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia o aflicción en el pueblo. Dice el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. La perspectiva de nuestro Señor Jesús referente a las personas que viven en el mundo aisladas, desamparadas, es porque les hace falta un pastor. Y aquí entramos en un primer punto muy elemental. Jesús no dijo que les faltaba una congregación. Una congregación es el resultado de tener un pastor. Porque todo pastor tiene un redil, pero a las ovejas no les hace falta un redil. A las ovejas les hace falta un pastor, y ese pastor en consecuencia las va a llevar a un redil. Hay personas que buscan congregaciones y hay personas que buscan pastores. Y les quiero decir categóricamente, ustedes no necesitan la congregación. Ustedes necesitan al pastor de la congregación. La congregación es un lugar, la congregación incluye personas, la congregación incluye ambientes, y hay congregaciones que tienen diferentes tonalidades, diferentes formas y perspectivas de hacer las cosas. Hay congregaciones donde hay pantallas más grandes, donde hay estacionamientos más amplios. Hay congregaciones donde a lo mejor hay menos alabanza o más alabanza, mejor programa, menos programa. Pero eso solamente es el aspecto congregacional. Y vivimos en una sociedad cristiana o pseudo cristiana que anda buscando congregación. Y no sé si a ustedes les ha tocado escuchar eso. Es que en mi familia andamos buscando una congregación. Y esa es una perspectiva equivocada. Usted no necesita una congregación. Lo que necesita es un pastor. Porque el que tiene pastor es pastoreado. El que tiene congregación simplemente no tiene identidad. Hoy puede estar aquí, mañana puede estar en otro lugar, donde le agrada, donde le gusta. Pero el que tiene pastor tiene la obligación de cumplir, pero también de ser nutrido, de ser enseñado, de ser incluso a la vez de disciplinado, alentado. Por eso dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando tenemos un pastor, ese pastor nos va a proveer de cosas que necesitamos para que nada nos falte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que ese pasto representa el alimento. Cuando tienes pastor, te alimentas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua representa la palabra y las promesas representan el reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, te conforta. Me guiará por senda de justicia. Un pastor te guía. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y luego dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara de la corrección, el cayado, la dobladita que tiene el bastón, ese es el cayado, para que la ovejita no se descarríe. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, más que una congregación, aunque tú estés en esta congregación, tú no necesitas esta congregación. Nosotros necesitamos un pastor, alguien que nos guíe, que nos corrija, que nos conduzca. Y en ese contexto quisiera que ustedes analizaran conmigo lo que está en Juan, o vaya primero a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 1.
Marcos capítulo 6, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ahora, solo quiero que echen un vistazo al capítulo 5, no lo vamos a leer. Vamos a leer Marcos 6:1, pero quiero que echen un vistazo. Observen el capítulo 5, los títulos en negritos o en negritas. Dice, en el 5:1 arriba dice, el gadareno poseído por espíritus malignos o el gadareno liberado. Cualquiera que sea, la idea es que en los primeros versículos del capítulo 5 el Señor libera a un endemoniado. Y luego, durante el transcurso que llega a un lugar y avanza, el Señor sana a una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, sana a un enfermo. Y en ese trayecto el Señor llega a la casa de Jairo. Todo está en el capítulo 5 y se lo estoy diciendo como contexto. Y en el mismo capítulo 5, ya para terminar, el Señor resucita a la hija de este hombre, Jairo, que ya estaba muerta. Entonces, en todo ese capítulo, en todo el trayecto, el Señor liberó a un endemoniado, sanó a una mujer enferma y resucitó a un muerto. Entonces, las señales y milagros que vienen con Jesús son poderosas. Pero vamos al capítulo 6, inmediatamente lo que sucede, el capítulo 6. Y saliendo Jesús de allí, y habla de ahí porque salió de la casa de Jairo, llegó a su ciudad o a su tierra, y sus discípulos lo seguían. Y cuando llegó el día de reposo, empezó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que escuchaban se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada para que esta clase de milagros sean hechos por sus manos? Y luego el 3 representa todo lo que hay en el corazón de esta gente. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? He aquí, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia ciudad y entre sus parientes y en su casa. Y allí, dice el 5, no pudo hacer ni siquiera un milagro, excepto que les impuso las manos a unos pocos enfermos y las sanó, y estaba escandalizado o sorprendido por la poca fe o la incredulidad de ellos. Pregunto, ¿de dónde venía Jesús? En el capítulo 5, un endemoniado liberado con una legión, sanar a una mujer de flujo de sangre y resucitar a una niña muerta. Pero cuando llegó a su casa, cuando llegó a su tierra, la Biblia menciona que Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro. Y la declaración de Jesús es el primer punto en este contexto de lo que yo quiero explicar. Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su casa, en su ciudad y entre sus parientes. ¿Qué significa? Que donde no hay honra, no hay profeta. Que donde no hay honra, no hay ministerio que fluya. Donde no hay honra, no hay pastor que pastoree. Porque vivimos en un contexto donde la gente le cuesta trabajo honrar, le cuesta trabajo respetar, le cuesta trabajo admirar en el contexto de aprecio a los adultos, a las personas o a las autoridades. El principio de la rebeldía establece que a ti nadie te manda, que tú no necesitas de nadie, que tú puedes con tu propia vida. Eso pasa en las familias. Los jóvenes se rebelan en sus casas, pero para poder rebelarse en sus casas tienen que quitarse de encima la autoridad de sus padres, ponérseles al tú por tú y hacer lo que a ellos se les antoje la gana. Y cuando el hombre, la mujer, cualquiera que ésta sea, no respeta la autoridad, en ese momento pierde cobertura, y al perder cobertura queda en manos del abandono, queda en manos de la orfandad paternal o espiritual. Y hay personas que creen que se pueden pastorear a sí mismas. Y la cobertura es muy importante o muy determinante para poder avanzar y crecer. Pero quiero decirles a todos ustedes
Y este es un mensaje muy difícil para mí, pero lo tengo que predicar. Pero quiero decirles a ustedes que en la medida y en la forma que ustedes me vean a mí, es en la medida y la forma que yo voy a poder fluir en ustedes. Si ustedes quieren estar cerca del pastor, ser amigos del pastor, no les conviene. Porque la familiaridad no produce la fluidez del don y del ministerio que Dios puso en nosotros. Jesús era muy poderoso en milagros, pero llegó a un lugar donde no pudo hacer milagros. Y no pudo hacer milagros no porque él no tuviera el poder para hacerlo, sino llegó a un lugar donde no lo miraban como el Mesías, lo miraban como el carpinterucho. Y donde me ven a mí como un carpintero, lo único que puedo hacer son mesas y sillas. Es importante comprender esto. En la medida que tú miras a los que están frente a ti, es en la medida que tú vas a recibir. Donde hay desprecio o donde hay menosprecio, no hay nada que tú puedas recibir de ahí. Cuando yo voy a dar una consejería junto con mi esposa, cuando nos sentamos en la sala o cuando estamos aquí en la iglesia, que también aquí damos alguna consejería, lo primero que le preguntamos a las personas es esto, y esto es relevante, y es el primer punto. Antes de decir cualquier cosa, le preguntamos, mi hermana, si es mujer o hombre o un matrimonio, ¿cómo nos ven ustedes a nosotros? ¿Qué represento yo? ¿Qué representa mi esposa para ti? Porque para nosotros eso es el punto de partida de la consejería. Si la persona dice, no, pues yo los considero mis pastores, unos padres espirituales, mis guías, entonces creo que estamos en el terreno correcto, le digo. Porque si tú viniste a nosotros, o ustedes vinieron porque nosotros somos sus pastores, estamos entendiendo entonces que están confiando en que todo lo que nosotros les vamos a decir es lo que ustedes necesitan y lo van a hacer. Porque Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Tócalo, Señor. O sea, ¿qué necesidad que yo esté sentado una hora en una consejería, o en el caso que a veces doy terapia, en una terapia con alguien que nomás me quiere escuchar, me roba una hora de tiempo, pierde una hora de tiempo y al final hace lo que él quiere, aunque yo le dije que hiciera otra cosa? Se suponía que yo era su pastor. La característica de una oveja es que la oveja hace caso porque oye la voz ¿de quién? De su pastor. Quiero que ustedes vean ahora sí vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 1. Juan 10:1 dice, de cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor ¿de quién? De las ovejas. Escuche bien, a este el portero le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz, llama a las ovejas por su nombre y las guía hacia afuera. Quiero que ustedes vean esta parte de la historia. Las ovejas pueden estar de diferentes dueños, no sé si ustedes sabían esto. Las ovejas pueden estar en un lugar aunque sean de diferente dueño, no hay problema. Los pastores se ahorran o sea, que no tienen que tener tantos rediles, por eso hay un portero, el que abre la puerta. Pero puede haber 1000 ovejas ahí, pero las ovejas naturalmente tienen esta característica. ¿Saben quién es su pastor? El pastor las llama por nombre y cuando escuchan el nombre de su pastor, aunque haya 1000, si a ese pastor le pertenecen 80 ovejas, las 80 son las únicas que van a seguir a ese pastor.
Las otras 920 se van a quedar ahí porque para ellas es un extraño. Porque Jesús dice, oyen la voz de su pastor y a las ovejas las tiene por nombre. Yo escucho mucho, pastor, yo escucho pastores en el YouTube, yo me alimento de enlace y ellos saben cómo te llamas. ¿Saben cuál es tu necesidad? Porque aquí la cuestión de pastor y oveja es una cuestión de relación. Les voy a poner este ejemplo. Si tu hija tiene un problema familiar y va con un terapeuta, va a decir toda su versión. Y ese terapeuta, que va a ser un extraño, de acuerdo a la información que recibe, le va a dar un tratamiento emocional. Mira, haz esto, haz aquello, cuida tu corazón. Pero si esa hija tuya o ese hijo tuyo se sienta contigo como tú, su terapeuta, la cosa cambia, porque quien está sentado en la terapia es alguien que lo conoce. Y como lo conoce, sabe por dónde viene el problema, pues. Lo que no sabe el extraño. Por eso hay gente que no le gusta que el pastor lo aconseje o las personas que son autorizadas, porque como ya no conocen, entonces se salen por la puerta falsa para que otro lo atienda y escuchan la voz de los extraños. Pero le voy a contar una que a lo mejor no le gusta, pero es el callito que hay que pisar. Las cabras escuchan a cualquier extraño, no las ovejas. Y la Biblia menciona cabras y ovejas y separa las unas de las otras. Las cabras no tienen pastor, pueden estar en cualquier redil y son ingobernables. Toca los Espíritus Santos. Tengo un que otro cabrito en la casa, pastor. Por favor, no me vaya a contestar. Quiero que esa pregunta la tenga usted en su espíritu y en su corazón. Quiero preguntarte a ti, ¿quién es tu pastor? ¿Cómo, pastor? Si usted es el pastor. No nos confundamos. Congregación es una cosa, ovejas y pastor es otra cosa. Quiero preguntarte, ¿quién es tu pastor? Esa es la pregunta más importante para que alguien crezca, se desarrolle y fructifique. Porque si tú tienes un pastor, ese pastor te va a conducir, te va a guiar, te vas a acercar, te va a visitar, él va a platicar contigo, ella va a platicar contigo, porque la relación entre pastor y ovejas es una relación de crecimiento, de desarrollo y de progreso. Obviamente en el nombramiento soy el pastor de esta iglesia, mi esposa es junto conmigo la pastora de esta iglesia, pero es un nombramiento. Pero que seamos los pastores de esta iglesia no significa que seamos tus pastores. Porque si somos tus pastores es porque consideras la voz de tu pastor y harás lo que nosotros te digamos, no por imposición, sino por mandato divino, porque Dios estableció a los pastores, que aunque son hombres, es un llamado divino. Y somos responsables de conducirte, de llevarte a un crecimiento, a un desarrollo. Y por eso mucha gente no crece porque no tiene pastor. Y busca una congregación donde se sienta cobijado, pero una congregación no te hace crecer. Una congregación te hace asistir a eventos y programas, pero una relación de pastor-oveja te hace crecer. Porque te conoce, porque ahora te dice, hermano, le encargo esto, oiga por acá, oye por allá, mira esto, mira aquello, te venda una herida, pero es una relación de pastor y de oveja, y se conocen el uno y el otro, porque Jesús dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. No sé si me explico. Juan 10:27, ahí mismo el capítulo 10, ¿qué dice? Habla Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. 3 elementos. Mis ovejas saben cómo hablo, oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Es una relación. ¿Cómo sé que tengo un pastor? Porque sé su voz. El pastor me conoce y yo sigo la voz de ese pastor. ¿Cómo puedo saber si yo no pertenezco, no me siento parte de? Por eso les dije, donde no hay honra, no hay profeta. Donde no hay honra, no hay pastor.
Dice el versículo anterior, el 26. Juan 10, 26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Ustedes no me creen, les dice Jesús, pero yo sé por qué no me creen. Porque no son mis ovejas. Porque no me honran. ¿Saben qué querían hacer con Jesús aquí esta gente? Si usted lee todo el capítulo, lo querían apedrear. Y ahí en ese capítulo, ahí es donde ellos dicen, este está endemoniado. Imagínate, el Mesías ungido de Dios para algunos estaba endemoniado. Y Jesús dice, por eso es que no me creen, porque ustedes no son mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero ustedes me llaman endemoniado, me faltan el respeto, me quieren apedrear, quieren que me muera, no respetan mi autoridad porque no son mis ovejas. Pero Jesús revela en Mateo 9:35 en adelante, lo que leímos en la introducción, que las personas del mundo estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No puede haber cristianismo efectivo sin un pastorado efectivo. Existen dos clases de congregaciones como iglesia, escuche bien, dos. Y la revela el libro de Éxodo. El pastorado de Moisés o el pastorado de Aarón. El pastorado de Moisés está revelado por todo lo que Dios le dice a Moisés, y con esa relación Él viene y les trae las tablas, Él viene y les escribe la ley, Él viene y hace milagros. Entonces el pastorado de Moisés se manifiesta a través de que este pastor está en contacto con Dios para alimentar al pueblo y para guiar al pueblo. Pero el pastorado de Aarón no. Aarón hace lo que el pueblo quiere. El pueblo pidió un becerro, becerro le damos. Que el pueblo quiere danzar, danzar. Que el pueblo pide esto, pide esto. Y ese pastorado es destructivo. Porque el pastor sabe lo que tú necesitas, no lo que a ti o a mí me puede gustar. Y hay gente que quiere condicionar su pastorado o su forma de ser pastoreado, pero tú no puedes condicionar. O te sometes o buscas otra cobertura. Pero por favor, en esta vida cristiana, no te quedes sin pastor. Además de ser una predicación difícil, es una predicación complicada, por lo que voy a decir a continuación. Si este lugar donde estamos mi esposa y yo pastoreando no es un lugar para ti, y tú no nos ves, o siempre se te va a dificultar verme a mí como pastor, créeme, yo no me voy a sentir mal, pero no vas a crecer. Y quiero darte un consejo con todo mi amor: busca un lugar donde te pastoreen, no donde esté bonita la alabanza. Busca un lugar donde alguien te guíe, donde alguien te conozca por nombre, donde alguien sabe tu situación familiar, donde alguien conozca tu problema interno, donde alguien sepa de ti y al saber de ti se preocupe por ti, ore por ti, te guíe y te conduzca. No busques un lugar donde tú te mantengas en el aislamiento, donde no participas, no asistes, no vas, donde se acaba la reunión y todo el mundo sale, ay, ya me voy, se acabó. No. Mi consejo es que si vas a estar en un lugar, busques que en ese lugar esos pastores sean tus pastores y que sean tus guías. Y si ellos no producen o no ponen una cita, tu pastor, yo quiero platicar con usted, quiero que me conozca, quiero que hablemos, que sea esa interacción natural. Pero porfa, no te quedes sin pastor, porque donde no hay pastoreo, donde no hay guianza, las ovejas pueden terminar pastoreándose a sí mismas. Y ese es el mayor de los peligros. Los que se autopromocionan. Aquí un texto un poquito complicado, pero lo vamos a tener que leer. ¿Están listos? Judas está atrás de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis hay una carta que es Judas. Para los que no saben, Judas, hermano de Jesús, no el que traicionó a Jesús, ese es otro Judas. Judas capítulo 1.
Judas capítulo 1, versículo 8, habla de los rebeldes. ¿Están listos? Judas 1:8 dice, del mismo modo, está hablando de un contexto de rebeldes, también estos, ya se refiere a personas, que imaginando en sueños contaminan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman contra su gloria. Fíjense, contaminan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra una gloria o contra la gloria. Dice, estos que imaginando sueños. Mis hermanos, no son pocas las personas. Este es un punto importante. Es verdad que la Biblia dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán y los ancianos soñarán sueños. Los ancianos. Dice literalmente, los ancianos soñarán sueños. Pero algunos piensan que son los ancianos los de bastón, ¿verdad? No, el anciano en la Biblia no es un viejito. El anciano en la Biblia es un hombre maduro, que sabe la palabra, que conoce los tiempos, que gana almas, que ya tiene discípulos. Ese es un anciano. Así tenga 30 años de edad, puede ser un anciano porque tiene madurez, porque tiene pastoreo, porque alguien lo discipula, porque él rinde cuentas. Ese es un anciano. Y dice que el Señor solo le da sueños a los ancianos. Eso dice Joel 2:28. Pero estos rebeldes tienen imaginaciones. No son pocas las personas que nadie los pastorea, pero dicen que Dios les habla. Y hasta dice que tienen sueños. Yo tuve un sueño anoche, verás que el Señor me habló. Pues debería hablarte que tenga usted pastor también. Es lo primero que le debería de hablar el Señor, porque no es el Señor el que le está hablando, es su imaginación, su invento, porque hay gente que se inventa que Dios le habla. Pero los sueños, escuche bien, no son para los inmaduros, es para la gente con madurez. Son sueños que revelan cosas proféticas, pero es un sueño que solamente puede estar cargado en la mente y el corazón de una persona madura. Porque Dios no va a poner una revelación tan extraordinaria en alguien que no sepa cómo controlar aquello. Pero dice que estos son, que comen muchos tamales pues en la noche. Sueñan que una sandía los anda correteando y dicen, no, que el Señor me dijo. Dice el 10, pero estos blasfeman contra las cosas que no conocen y en las cosas que están persuadidos por instinto se corrompen como bestias mundanas. Dice el 12, estos son los que se desenfrenan con sus ágapes o en sus amores, mientras se contaminan apacentándose a sí mismos sin reverencia alguna. ¿Qué significa apacentarse a sí mismo? Autopastorearse. Dios nos llamó a tener pastor, tener cobertura, ser guiados, no a autopastorearnos. 16, estos murmuran y se quejan de todo, entre tanto que se conducen conforme a sus propias y bajas pasiones, cuya boca declara violencia, adulando a las personas por lucro. Dice el 17, pero ustedes, amados míos, ¿quién les está hablando? El pastor Judas. Pero ustedes, amados míos, recuerden las palabras que fueron expresadas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesús, quienes les decían que en el fin de los tiempos habría burladores que irían tras la impiedad según sus propias y bajas pasiones. Estos son los que provocan divisiones, individuos sensuales que no tienen el espíritu. Al final, alguien que no se deja pastorear es alguien que va o puede producir una división. Así que es una tarea que yo quisiera que consideraran cada uno de los que estamos aquí. Tarea, investigar quién es tu pastor. ¿Quién sabe de ti? ¿A quién tú le rindes cuentas? No sé si me estoy explicando. Porque cuando no tenemos a quién decirle cosas o abrirle nuestro corazón,
todo nos lo ocultamos, todo nos lo reservamos, y en reservarnos todo cometemos errores. Supongamos que llegó la serpiente, supongamos que hubiera sido así la historia. Llegó la serpiente y le dijo a Eva: no comas de ese árbol, pero de este sí, porque este es bueno. No, que ese no puedo comer. No, que sí puedes, porque el día que comas serás como un Dios. Supongamos que Eva le diga: pues voy a preguntarle a mi marido a ver qué opina de lo que me estás diciendo, y que venga Adán. Oye, mi amor, que me encontré una serpiente por ahí que dice que el árbol es bueno, que no es malo, que sí está bien. Y Adán diga: bueno, no, vamos a preguntarle a Dios. Y que le pregunte: oye, Señor, nuestra cobertura, dicen que el árbol que tú nos dijiste que era malo, que es bueno, que nos íbamos a parecer a ti. ¿A quién le hubiera caído el juicio? ¿A quién? Tan fácil como ser transparente, ¿verdad? Pero no. La gente quiere hacer cosas por su propia mano, a su propia fuerza, y terminan destruyéndose y destruyendo todo lo que Dios pudo construir. ¿Me estoy explicando? Dicen que la gente que se suicida, si un día antes hubiera dicho lo que sentía, no lo hubiera hecho, pero creyó que podía con el problema, y como no pudo, decidió quitarse la vida. Yo sé que es difícil, pero supongamos, si en tu caso fue un embarazo prematuro, que le hubiera dicho a tu mamá: mamá, me está invitando al hotel fulanito de tal. Tu mamá es tu autoridad. Me está invitando al hotel, que le voy a dar una prueba de amor. ¿Qué te dice tu mamá si le dices eso? Te da una santa regañada, pero hay una cosa: no sales embarazada. Porque tu autoridad te va a ¿qué? Cubrir. No sé si me estoy explicando. Cuando vamos con nuestra autoridad, con el que nos guía, con el que nos pastorea, con el que nos ayuda, a veces podemos decir: ay, pero si le digo, pero si le dices, te va a cubrir. Porque te conoce y te va a proteger. Cuando quieres hacer cosas sin que ellos sepan, sin que ellos se enteren, sin que nadie sepa, entonces es el problema. Hermanos, es tan fácil la vida cristiana cuando nos guían, cuando nos conducen, cuando nos dejamos pastorear. Es tan sencillo esto. Someternos, sujetarnos, ahí está nuestra victoria, ahí está nuestro progreso. Nada nos va a detener, nada nos va a frenar. Siempre que estés con la cobertura, te va a decir lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas no es una congregación, aunque digas: ay, qué bonito, en comunidad de fe, que todos los hermanos. Pues sí, pero los hermanos no te van a pastorear. Por más bonito el ambiente, ay, cómo me gustan los saludos fraternales, así te abracemos todos. Si no te pones a cuentas con Dios y no te dejas pastorear, los abrazos no te van a salvar. Necesitamos todos una cobertura, y necesitas tú definir quién es tu pastor y someterte ahí, porque ahí viene tu desarrollo, ahí viene tu crecimiento. Ahora usted sabe lo que yo estoy predicando. Estoy dándoles a entender: si yo no voy a ser su pastor, búsquese uno, pero que sea pastor, no una iglesia. Búscate un guía en tu vida, alguien que te ame y en ese amor te diga lo que tienes que escuchar, para que crezcas, para que avances, para que te desarrolles. No tenemos problemas con los Pedros. Ay, ese Pedro pudo dolor de cabeza. No, señores, Jesús nunca dijo: ay, Pedro, eres mi dolor de cabeza. Le dijo: eres Satanás, le dijo una vez, y aguantó vara. ¿Me estoy explicando? No tenemos problemas con que alguien en la iglesia se equivoque y se vuelve a equivocar. Eso lo hemos malentendido, hermanos. Ay, ahí viene el hermano que se atrabanca siempre. Ay, llegó. No tenemos problemas con Pedro. Jesús no tuvo problemas con Pedro, porque él era así, era sincero, era intrépido, decía lo que pensaba, no lo pensaba y lo volvía a decir, y que yo paso por el agua. No hay problemas con Pedro, porque Pedro quiere crecer, y en crecer te puedes equivocar. No tenemos problemas con Pedro. Tenemos problemas con Judas, porque Judas hace cosas a lo secreto. Judas vende a su pastor en una casa y le pone precio. Tenemos problemas con Judas porque todo lo hace en lo oculto, porque aparentemente ninguno de los 11 discípulos se dio cuenta y él anduvo haciendo. Con ese sí tenemos problemas. Con el que se pinta de espiritual, tal vez Judas nunca se equivocó, pero todo lo maquinó. Con ese tenemos problemas.
Judas es tan sinvergüenza, escucha bien, que con un beso entregó a su maestro. Ridículo se vio en el Getsemaní desde mi punto de vista. Además de traicionero, con cara de maquillaje de que, ay, mi Señor, cuánto te amo, ay, usted es mi pastor. ¿Qué va a ser tu pastor? El pastor muere por sus ovejas. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ¿qué creen? Las ovejas dan su vida por su pastor. Los discípulos dieron su vida por Cristo, pero Cristo dio su vida por ellos. Eso se llama relación. Las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Relación. Necesitamos ser pastoreados y en ese pastoreo dejarnos guiar. Y si es la voz de tu pastor, vas a hacer lo que él te dice que hagas con temor a Dios, porque te va a ir mejor. Pero un pastor es como un padre. Nunca te va a decir lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. ¿A cuántos de ustedes sus papás les dieron una buena tunda? Yo ya les dije que mi mamá me pegaba el domingo para no enfriarse también. ¿Por qué me pegas, mamá? No sé, pero no me quiero enfriar, mijo. Y no hablo solamente de chanclizas o de cintarazos, pero el que te ama te disciplina, te dice cosas y la gente no quiere que le digan nada. ¿Y cómo te vamos a pastorear entonces? Sin que te digamos nada. ¿Sabes qué pasa si nadie te dice nada en tu casa? Si tus papás nunca te llaman la atención, creces torcido, porque haces tu voluntad. Y la Biblia dice, Dios al que ama, disciplina, corrige a todo el que tiene por hijo. Pero estamos en la nueva era de las congres, ¿no? Donde nadie te dice nada, donde tú asistes cuando quieras, donde tú te involucras cuando quieras, donde la cosa es suave. No, señores, la vida cristiana no es así. La vida cristiana es responsabilidad. Y hay algunas características con las que quiero terminar. Una persona que se congrega y una persona que tiene pastor tiene diferentes actitudes. Los que se congregan asisten cuando quieren. Los que tienen pastor se comprometen en esa congregación. Los que se congregan solo hacen las cosas siempre y cuando lo sientan. Los que tienen pastor hacen las cosas porque están convencidos que es lo correcto. Los que se congregan se aíslan. Los que tienen pastor se integran a las ovejas pastoreadas. Los que se congregan ignoran la visión, no saben qué es el proyecto 7, no saben qué es la academia de obrero, ignoran todo eso. Pero los que tienen pastor son parte de esa visión. Los que se congregan trabajan cuando quieren. Los que tienen pastor siempre trabajan. Los que se congregan aman su iglesia. Curioso. Pero los que tienen pastor aman a sus pastores y a sus hermanos. Los que se congregan no les gusta que les digan nada. Los que tienen pastor aman que los corrijan. Los que se congregan a veces ven solo el diezmo y la ofrenda como algo lucrativo. Aquí roban. Los que son pastoreados, los que tienen pastor, ven la ofrenda y el diezmo y lo que dan como un privilegio de poder hacerlo en la casa del Padre. Ya estoy terminando, pero no estoy enojado. Los que se congregan obedecen cuando sienten. Los que tienen pastor obedecen a su pastor siempre. Dice el Salmo 23, el Señor es mi y nada. ¿Usted recuerda quién escribió ese salmo? ¿A poco no se acuerda? David escribió el salmo. ¿Y quién era el pastor de David? ¿Y Dios fue el que lo ungió cuando fue a su casa? ¿Quién lo ungió? ¿El profeta que se llamaba? Y cuando él pecó, ¿otro profeta lo reprendió o fue Dios que lo reprendió directamente? Entonces
David nos reveló algo. Porque el Señor, que es su pastor, Él dice en el Salmo 23, siempre le puso a un hombre para ungirlo o para corregirlo. Él estaba cuidando ovejas. Y cuando dice el Señor es mi pastor, no está diciendo y yo llegué al reinado porque a mí nadie me pastoreó. El Señor es mi pastor. Es la gente que se agarra de ese texto. Pero el que te ungió no fue Dios, te ungió Samuel, Dios a través de él. Y sin duda fue Dios. Pero quien llegó a esa casa fue Samuel, ¿verdad que sí? Llegó Samuel y le dijo, oye, ¿qué son todos tus hijos? El profeta, su pastor en tierra. Le dijo, no, queda uno el menor, tráigamelo, dijo. Y cuando lo vio dijo, Dios, este es, a este me vas a pastorear. Era el Señor pastoreando a través de Samuel. Pero cuando este hombre pecó y asesinó a un hombre, por lo menos es un asesinato intelectual. Él provocó todo para que mataran a Urías. El Señor le envió a otro pastor y le dijo al profeta Natán, te me vas y me lo corriges y dile que le va a caer juicio. No es que Dios, tú eres mi pastor, yo me arreglo contigo. A mí, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no necesito hombres. Eso dijo David. Llegó el profeta y le dijo, hay una parábola que quiero contarte. Dígame. Había un hombre que tenía muchas ovejas, pero se robó la única que tenía el vecino. Que muera ese hombre. Tú eres ese ladrón. Y el Señor dice que te va a caer juicio. Dios lo está corrigiendo a través de un hombre. Y David dijo, me arrepiento, y se tiró de rodillas. Y yo, aunque la escena no nos sigue diciendo, yo me imagino a Natán imponiendo las manos sobre el rey, el que tiene el poder de la corona para todo ese pueblo, diciendo el profeta, Padre, cúbrelo, no lo lastimes, cuídalo, ten misericordia de él. Y me imagino a David tirado hacia el piso, siendo protegido por la oración de su pastor Natán. Le dijo Samuel, el pastor Samuel, le dijo a Saúl, espérame al llegar, le dijo, para ungir al ejército y hacer sacrificio a Jehová, para que empieces a pelear. Así le dijo, palabras más, palabras menos. Pero este era rey. Pero como el profeta no llegaba, se desesperó. Y dice que él hizo sacrificios porque él creía que tenía poder para hacerlo. Él es el rey, pero no es el pastor, pues. ¿Y qué creen? Hizo sacrificio. Y cuando llegó el pastor, es que miren, se los voy a poner así para concluir. Supongamos que ustedes están aquí en la congre, ¿verdad? Y yo les digo, vengo de viaje, ya va a aterrizar el vuelo. Rogelio, Adrián, vengo de viaje, espérenme. Ya venimos mi esposa y mi familia, vamos a llegar al culto. Pero entonces ya está la reunión y la gente se empieza a ir, porque ya son las 11:30. Así pasó, se empezó a desertar el pueblo. Y entonces dijeron Rogelio y Adrián, no, pues hay que hacer el culto nosotros, hermano. ¿Qué? Tú cantas la alabanza, y empiezan, y ellos hacen culto, ¿no? Predican, oran, ministran. Y cuando yo llego, ya no hay gente. Y dice Adrián y Rogelio, pastor, hicimos culto y el hermano predicó. Él los lavó, yo los enjuagué. Y yo les diría, locamente han hecho, porque ustedes no son los pastores. Y desde ahora Dios se va a conseguir mejores coordinadores que ustedes. No sé si me estoy, ya lo expliqué bien. Les digo, locamente han hecho. Desde ahora tendré nuevos coordinadores, porque a ustedes Dios ya los desechó. Oye, pero lo que hicieron es hacer algo que el pastor puede hacer. Pero Samuel nunca le dijo, me desobedeciste. Le dijo, fuiste desobediente a Dios. Porque Samuel estaba diciendo, yo represento al Señor en esta tierra, y tú no escuchaste la voz del Señor. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Ninguna desobediencia justifica lo que hagas. Ninguna. Porque yo sé que hay gente que es amante del Salmo 23.
y se basan en ese texto para no congregarse y para no tener ningún pastor, y se basan en el otro texto que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero resulta que Dios en esta tierra estableció a hombres comunes y corrientes, pescadores y gente del vulgo, sin letra, sin educación, y a ellos los edificó como la iglesia, y a través de ellos estableció su reino. Hombres mortales con características divinas, porque Dios puso su riqueza en vasos de barro. Por eso les digo, no me siento mal si usted no me ve como su pastor. Me sentiría mal que no tenga un pastor y que nadie lo corrija. Que usted no se acerque y diga: ¿sabes qué? Ya tengo tantos días aquí, quiero que me conozcan, quiero dar mi nombre, que me marquen, aquí quiero estar. Yo quiero conocerlos por nombre. No porque, qué bonito, mano, ¿cómo está? Bien. ¿Quién es? El güerito. El güerito. Entonces, ¿quién te pastorea? No es el güerito. Tiene necesidades, tiene situaciones. Hay que guiarlo, hay que conducirlo. Y si yo no lo conduzco a usted directamente, porque ya seamos 500 y cuando Dios nos permita la segunda reunión, no lo sé, entonces tendremos pastores que harán obra pastoral, hombres y mujeres que yo le diré: hermano Adrián, María Sonia, vayan y atiendan a esa familia. Ahí van los pastores representados en otros hombres, como Dios le dijo a Moisés: tráeme 70 y pondré tu espíritu en ellos para que tengan la misma visión. Pero no se quede sin pastor y sin cobertura. Finalmente, lo que quiero decir es esto: no les ruego que sean mis ovejas, solo les digo: aquí tienen un pastor, aquí hay una pastora que los pueden guiar, pero la decisión es suya. Y si usted dice: no, sí, pastor, usted va a ser mi pastor, la segunda, y es la más difícil: haga lo que le decimos, no lo que usted sienta, porque los vamos a guiar. Y si yo no los guío bien, y mi esposa, ¿sabes qué dice Dios de nosotros? Porque muchos aplican mal ese texto. ¿Sabes qué dice Jesús? Si alguno hace tropezar a uno de mis pequeñitos, se dirige a los pastores. Así Jesús dice: tus pequeñitos. ¿Y qué pasa si yo lo hago caer? Amárrate una piedra, me dice Jesús, y tírate al fondo del mar. O sea, Jesús está diciendo: ojalá te mueras antes que llegue, porque el que se mete con mis pequeños se mete conmigo. Ustedes son los pequeños del Señor. Soy consciente del pastoreo, soy consciente de mi trabajo, del ministerio en el cual mi esposa, a mí y a mi esposa, Dios nos llamó. Soy consciente que si yo te hago tropezar, te predico algo que no es, o desde el púlpito con rencor y amargura le tiro porque le traigo ganas al hermano, pues el sermón va para aquel, para que te sientas, ande chiquito, ándale. Soy consciente que si hago eso por rencor, me voy a ir al infierno. Tan sencillo como eso. Pero se las voy a voltear. Pero si usted no hace lo que el Señor le dice a través del pastor, el Señor lo puede eliminar a usted. Pero si usted y yo hacemos equipo, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, vamos para grande. Vamos a avanzar juntos. Tiene que ser una interacción y una relación natural, no forzada. Pero usted no necesita una congregación. Usted necesita un pastor, alguien que te guíe, alguien que te mentoree, alguien que te ubique, que te enseñe y que te haga progresar. No, yo no necesito, no importa. Busque un lugar. No, es que a mí yo ya no creo en los pastores, ya no creo en las iglesias. Bueno, pastoreese a sí mismo. Y se pastoreó Satanás a sí mismo, ya sabemos cuál es el cuento. Siempre necesitamos de otro para ser conducidos y para ser guiados. Porque un pastor es un escudero, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes les han llamado la atención a sus hijos, y no sé cuántas veces, pero hay algo que quiero decir. Le puedo llamar la atención a mi hijo Loret, a mi hija Kami en mi casa, y aquí les puedo decir algo firme, pero eso es algo entre él y yo. Pero cuando la gente me pregunta por mi hijo, le digo que es el más inteligente. Y si alguien se mete con mi hijo, tiene un padre que lo defienda. Así lo haya castigado esta mañana, si alguien le quiere hacer algo a mi hijo, yo lo cuido.
Soy su escudero, porque es mi oveja, es mi hijo. Jesús fue el escudero del Espíritu Santo. Dijo: de mí puedes decir lo que quieras, dijo, pero si te metes contra el Espíritu Santo no tienes perdón ni en este siglo ni en el venidero. Con él no te metas, le dijo Jesús a la gente. Esos son escuderos. Hijos que están aquí, tú no puedes escuchar que hablen mal de tus padres y tú quedarte callado. Tú tienes que defender a tus papás. Decirle: ¿sabe qué, tía? No esté hablando de mi mamá. Si tiene algo que decirle, dígale a ella. Pero mi mamá es una gran mujer. Tienes que defender lo tuyo. Es que lo que dijeron es que es una parte de verdad. Eso no es tu problema. Tienes que defender tu familia. Tienes que ser su escudero. Estoy explicando, familia. Si no nos cuidamos como familia y si entre familia nos metemos el pie, ¿a dónde vamos a parar? Si alguien habla de ti y tú eres mi oveja, porque pues a algunos no los conozco, muy poquitos, pero no los conozco, ¿para qué voy a echar mentiras? Que son nuevos. Pero si alguien habla de Norma, así yo la haya disciplinado, sentado, corregido. Si alguien habla, usted no habla de Norma. Norma es una gran mujer, una coordinadora, trabaja con nosotros, no tiene nada que decir de ella. Y si tiene, vaya y dígaselo en la cara. Eso es un escudero. ¿Me expliqué? Nunca permites que hablen de tu pastor. Nunca, nunca. De tu pastora, de la iglesia, de tus hermanos. Nosotros nos cuidamos y nos protegemos. Nunca abras tu casa para que sea una sinagoga de Satanás, de serpientes y culebras. Abre tu casa para glorificar a Dios, juntos y en armonía.